Y arrancamos con Adrián Ventura, porque uno de los temas puntuales hoy, además lo del Congreso y la CGT, es lo de FATE, Adrián. Fábrica Argentina de Telas Engomadas, un emblema de neumático en nuestro país. Sí, un emblema de la producción argentina, Sí, claro. una fábrica característica de la Argentina, 80 años de historia. El día amaneció con el cierre de FATE, Manuel Quintanilla, el titular de FATE, dijo basta, cerramos la producción, se cierra la planta, con lo cual le van a pagar la indemnización a 920 trabajadores, también a los bancos, también a los proveedores. Todas las deudas, sin deudas, chau. se cierra sin deudas, pero se cierra y no se continúa con la producción de neumáticos. Mira, tenemos acá el documento, lo tenemos en exclusiva, donde el representante legal de FATE, y te lo vamos a mostrar ahora, le comunica al gobierno que cerraban a partir de las 0 horas de hoy. Ahí tenemos el documento donde le avisa, a ver si lo podemos ir subiendo, lo vemos en el Google, Acá lo está. tenemos acá. Santiago Ferri, en mi carácter de apoderado Se de lo comunica a la FATE. Secretaría de Trabajo y Empleo. Sí. Y a partir de las 0 de hoy, es decir, cuando arrancaba el miércoles, cerraba. Y habla, hay algunas cosas interesantes en este documento. Dice, ante la gravedad de la situación, la compañía adoptó diversas medidas de reestructuración y reorganización, incluyendo la tramitación de un procedimiento preventivo de crisis. Nos quedamos acá, volvemos a nuestra imagen, acá con Lorena. Sí. Lo vamos a ir charlando, vamos a ir a comentar esto. ¿Cuál es la situación concreta que atraviesa FATE? En primer lugar, obviamente, la importación de cubiertas chinas. Total, Es no hay manera de imposible, competir. No hay manera de competir con China, pero este problema lo tienen todas las empresas de neumáticos. Y Donald Trump, con sus empresas, lo tuvo bien claro. Y lo cerró. Y lo cerró. Pero bueno, ese problema es común a todos. Pero acá hay otro tema que está en el documento. FATE había presentado un procedimiento preventivo de crisis. ¿Y eso qué es? Eso en noviembre lo presentó. No era la primera vez que lo hacía. ¿Qué significa esto? Porque es fundamental para el desenlace. Y es odioso lo que voy a decir. A ver, es fundamental para el desenlace. Un procedimiento preventivo de crisis vos le decís al gobierno, a la Secretaría de Trabajo en este caso, o al Ministerio de Trabajo cuando es Ministerio de Trabajo. Le decís, mire, tenemos problemas en la producción. Necesitamos adoptar medidas extraordinarias. ¿Cuáles son los problemas en la producción? Bueno, tenemos importación de cubiertas, los costos laborales son muy altos, pagamos demasiado impuestos. Necesitamos, ¿qué necesitan? Por ejemplo, eliminar alguna carga impositiva. Tributaria. O pagar menos contribuciones patronales. Hablan de esquemas retributivos, planificación comercial. Ahí voy. Ajá. Necesitamos bajar un poco los salarios. Normalmente no te pueden bajar el salario, pero cuando se trata de un procedimiento preventivo de crisis, la empresa te está diciendo, atención, es muy difícil seguir así. Estamos entrando en una crisis muy importante. Al borde del cierre. Al borde del cierre. Un dato que lo teníamos recién en títulos, pero estaban permitime. trabajando al 30% FATE. Claro. Bueno, ahí está. Entonces lo que te dicen es, queremos bajar los salarios un poco a todos los empleados, acortar los turnos. No queremos echar gente, queremos acortar los turnos y bajar un poco los salarios. Por ahí pagar el 75% o el 80% del salario. Eso es un procedimiento preventivo de crisis. Eso ocurrió. Permíteme que termine la historia y vemos todo. Esto ocurrió en noviembre. El gremio dijo, no aceptamos que paguen todo el salario, sino que cierren. Y FATE no puede pagar los salarios. No. Entonces los indemniza. Cierra la planta. La decisión de cerrar la planta ya se venía madurando. La decisión definitiva se tomó el fin de semana. Se lo presentaron al gobierno y anunciaron el cierre. Acá se juntan dos problemas. Uno, porque, y te voy a dar un dato más, que no se conoce. Toda esta es información exclusiva, ¿eh? Atención que no se conoce. Acá se junta un problema que sí se conoce, que es la importación de cubiertas chinas. Sí, y la Pero competencia atención, es leal. En Brasil, Perdóname que te en hago paréntesis Brasil, ahí. ¿Es y en- importación de otras marcas, de marcas chinas? ¿O No, FATE de otras también está marcas. haciendo- No, de otras marcas. Otras marcas. Que te inundan el mercado chino. Marca Entonces, Pirulo, que te la trae claro, por nada, con los la gente- containers. la O de gente- alto nivel, ¿no? o de alto No, pero en general son Pirul, la gente no compra ni FATE, ni Bridgestone, ni Las de Pirelli. supermercado. Van y compran chinas, Las de súper. de otra marca, marcas chinas. Ese es un problema, pero tenés otro problema que es, y esto es odioso porque lo voy a decir en un momento donde hay gente sufriendo por la pérdida de trabajo. Obvio. Por una cuestión son los trabajadores y otra es el Son los gremio. gremios. SUTNA, que es un gremio de izquierda, es muy intransigente. Y todas las empresas, y esto no solo FATE, SUTNA no cerró paritaria con ninguna empresa.
porque quiere una paritaria mucho mayor. Entonces, hoy las empresas, actualmente, las que siguen trabajando, están pagando adelantos de sueldo. No están pagando paritaria. Están pagando adelantos con algunos aumentos que cree el empresario que hay que dar, porque Sutna es muy intransigente y no cierra las paritarias. Y en el caso de FATE, en una reunión dijo, bueno, que cierren la empresa. ¿Este tipo de cosas están contempladas en la reforma laboral? No, esto no tiene que ver con la reforma importa, laboral, no importa, porque si no lo complicamos. Pero hay algún artículo que tenga que ver donde un gremio no te puede impedir y no te lleve al cierre de una empresa. Bueno, no, porque acá es otro procedimiento que no tiene que ver con reforma laboral, que es un procedimiento legal, que es el procedimiento preventivo de crisis. Esto está regulado. Claro. Entonces vos de alguna manera necesitas, en una época normal, la empresa no te puede bajar el salario, pero cuando se entra en un procedimiento preventivo de crisis necesitas la colaboración de todos. De los proveedores, de los gremios, necesitas la colaboración. No, lo hemos visto en muchas empresas que los trabajadores dicen, estamos trabajando, por ejemplo, en crisis, ¿no? En un momento estacional de crisis. O incluso pandemia, que trabajan medio tiempo. ¿Para qué? Para no perder el trabajo. Bueno, las automotrices. Yo lo pensaba en las líneas automotrices. Bueno, las automotrices, claro, muchas veces... Pero ahí hablan con el gremio, se ponen de acuerdo. Pero el gremio de los automotrices es más... La UOCRA también es más flexible. Sí, es más flexible. El gremio de los automotrices, con tal de no perder el trabajo, que valoran que estén las plantas acá... Cobran el 75. Claro, dice, bueno, está bien. Te dicen, por ejemplo, no vengas a trabajar todas las semanas, semana por medio. Entonces... No te voy a pagar el 100, te voy a pagar el 75. O vení 3 semanas y una no. Van flexibilizando un poco con tal de salvar la planta. De que no cierre la planta. Claro. Sutna es un gremio... ¿Eso es procedimiento de crisis? Claro, esto hay que dialogarlo con el Ministerio o con la Secretaría de Trabajo. Se ponen conocimiento. Se ponen las partes y se llega a un acuerdo. Lo que ocurre es que Sutna tenés, por un lado, las encubiertas chinas y tenés un gremio que es muy intransigente, no los trabajadores. No, algunos los representantes dirigentes del gremio, algunos. No estoy culpando al gremio. Acá hay una decisión empresarial de cerrar la planta, pero la decisión empresarial no está tomada en el aire. Está tomada en base a datos de la realidad. Y lo vienen avisando. Y lo vienen avisando porque no fue sorpresivo, a tal punto que en este documento que tenemos acá, lo subimos hasta el final. Sí, acá está. A ver, lo ponemos bien, subimos hasta el final para ver quién lo firma. A ver. Bueno, acá, a ver. Bueno, ahí está la firma, que es jefe de Relaciones Industriales, el apoderado, Ferri se llama, el apellido, es de la empresa. Ahí habla del procedimiento de crisis que se empezó en noviembre del año pasado. No fue el primero que tuvo FATE, había tenido otros, pero en noviembre del año pasado, acá lo tenemos. Mira, a pesar de los esfuerzos realizados a tal fin que dan cuenta las presentaciones efectuadas ante la autoridad de explicación, el escenario actual presenta un empeoramiento de múltiples factores que tornan inviable la continuidad de la operación. En alguna parte del documento dice expresamente el procedimiento de crisis y la fecha noviembre del 25, con lo cual no es algo sorpresivo, era algo que FATE estaba empeorando. La situación comercial de FATE no se podía sostener. Es durísimo lo que estoy contando, porque estoy contando en el medio de una situación donde 920 familias quedan sin trabajo, pero además, son familias, pero además de 920 familias sin trabajo, proveedores, porque cuando cierra una empresa tan grande, la cadena de proveedores cierran muchos. Claro. Y después distribuidores. Claro. Que también. Entonces, los transportistas. Y los transportistas. Es decir, mucha gente queda sin trabajo. El barrio, los comercios que había en el barrio, que por ahí te iban a comer o que salen y gastan, esos comercios también sufren. Pero digamos, esto no fue de la noche a la mañana en forma intempestiva la decisión, sino que venía con las gobiernos chinas, pero también con la falta de colaboración de... y el dato clave de que estaban trabajando el 30%, hace rato claro, que estaban trabajando. Obviamente. Bien, cual ya había un clic. Claro. Lucas Jerez está en vivo en el lugar para, mostrarnos todo esto que está describiendo Adrián Ventura. Hola, Lucas. Flores, ¿cómo les va? Buen día para todos. Llegan cada vez más trabajadores de esta ex FATE, vamos a decirle, o ex trabajadores de FATE. Están prendiendo fuego otra vez en la puerta. Están llegando también cada vez más dirigentes de izquierda. Recién nombrábamos a Gabriel Solano, por ejemplo. Después llegó Romina del Pla, Eduardo Beliboni, Cristian Castillo también acaba de llegar. Y Rubén el Pollo Sobrero. En este contexto, todos entreverados, ¿no? Todos en la calle, Blanco Encalada, que ahora está cortada al tránsito porque los manifestantes
y hasta incluso los medios también estamos trabajando sobre la calle, vamos a ir caminando. Recién hubo una conferencia de prensa, a las 9:15 exactamente, donde habló el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, más conocido como SUTNA, detrás del alambrado. Una conferencia bastante extraña, salió detrás del alambrado a hablar con los medios. ¿Por qué detrás del alambrado? Me vas a preguntar. Bueno, porque quedó del lado de adentro, junto con otros 15 compañeros, y los 16, además de estar imputados por turbación a la propiedad, van a permanecer adentro del predio. Sí. Esto, ahí está incluso, ahí está. Si querés nos podemos acercar y hacer algunas preguntas más. Dale. Pero bueno, también 3-4 patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires estamos viendo en la esquina. Estamos trabajando en Virreyes. Vamos a ver si nos acercamos acá al secretario general para ver si podemos hacerle algunas preguntas más, porque una de las grandes incógnitas es si iban a cortar Panamericana. Bueno, están llegando también cada vez más sindicalistas del SUTNA, que los identifican por la remera negra. Hay mucho movimiento, te digo que hay mucho movimiento. Vamos a escuchar, a ver. ¿Con la aprobación de la reforma laboral? Bueno, mira, lo que queda claro es que este es un ejemplo de que dándole más herramientas para generar despidos a los empresarios, lo que va a provocar es un gravísimo situación de confrontación social por el ataque que van a tener todos los puestos de trabajo de los que llevan el pan a su casa en todo el país. ¿Qué pasa con los que están adentro? En este momento son 14, sé que había presentaciones judiciales al respecto, ¿cómo lo van a manejar? No, mirá, los trabajadores que se encuentran aquí son trabajadores de la planta, que tienen todo el derecho ante una, ante una situación ilegal provocada por la patronal. En este país tienen que generarse situaciones para poder echar un número de trabajadores masivo, más aún generar un cierre. No se ha hecho nada, se puso un cartel. Acá el único hecho ilegal es que los trabajadores no estemos trabajando en este momento. Ustedes están dentro del predio, pero no dentro de la fábrica. Nosotros, a ver, estar dentro del predio es estar dentro de la fábrica. La fábrica es su totalidad, es la parte productiva. Esta fábrica cuenta con diferentes pisos, son cuadras y cuadras de máquinas que producen desde la materia prima primaria a sacar un producto terminado. Las calles que ven acá son las que se utilizan para mover y transportar los semielaborados. Estamos en una parte industrial. Todo esto que se está viendo aquí es parte de la industria del neumático. La mayor, la más grande del país durante décadas. Crespo, ¿nos puede contar cómo fue la progresión de la noche? ¿Quiénes estaban trabajando? ¿Había un personal de guardia? ¿A qué hora reciben la notificación? ¿Cuál fue la intervención de la policía? No sé si saben que los imputaron por turbación a la propiedad. No sé qué sabe al respecto. Mirá, lo que yo comprendo con claridad es que la empresa nos sorprende a la madrugada, que a la noche estaba la guardia de mantenimiento dentro de planta, más la situación que mantiene andando las usinas, que hasta el mediodía del día anterior se mantenían arreglando las máquinas, porque durante toda la etapa donde la fábrica tiene esta parada por vacaciones, se reparan las máquinas, hay 100 mecánicos de nuestro sindicato realizando mejoras en las máquinas, así que teníamos todo un trabajo adentro de planta ininterrumpido hasta el día de hoy. Se interrumpen las tareas cuando la planta procede a colocar un cartel como este. ¿Y quién los saca a ustedes quién intentó sacarlos? ¿Hubo una actuación de la policía? ¿Cómo fue que terminan en el techo, que graban ese video? No, bueno, la policía, que se encontraba armada dentro de planta, en un momento impidió el libre desplazamiento de nosotros dentro de la planta por medio de la represión y posteriormente... ¿Pero represión a qué le llaman? Perdón, represión se llama que nos tira al piso y nos patee, nos empuje, etcétera. ¿Los tiraron al piso y los patearon, los empujaron? Creo que hay videos dando vueltas mostrando la situación que lo describen mejor que las palabras que uno puede tener a esta hora de la mañana, pero... ¿Todo esto fue a las 6 de la mañana? Todo esto fue en el horario cercano a lo que es las 6 de la mañana y además de que nos amenazaban con armas y demás. O sea, a ver, yo creo que se tenga que comprender un hecho. Somos representantes legítimos de los trabajadores, secretario general del Gremio Nacional del Neumático, trabajador de la planta. Si en una situación donde la fábrica despide a 870 trabajadores, 770, como uno los quiera contar dependiendo el encuadramiento, y no podemos estar como secretario general protestando pacíficamente por ello, bueno, estamos en un país que nunca he visto, incluso en momentos muy complicados de la Argentina. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué otras acciones van a tomar? Vamos a tomar todas las acciones
que los trabajadores del neumático sabemos hacer para defendernos. Hemos tenido conflictos en diferentes momentos cuando tenemos que defender nuestros derechos. Este sindicato puede decir que en la etapa de Macri tuvo un proceso preventivo de crisis y peleó contra él y lo logramos resolver, que en el 2022, en el gobierno de Fernández y con Massa de superministro, tuvimos un conflicto por nuestro salario y lo defendimos durante 6 meses en algo que fue muy conocido a nivel nacional y que ahora ante este gobierno salimos a defendernos. Lo que no nos puede decir este sindicato es que ahora se le ocurre salir a defender los puestos de trabajo. Lo hemos hecho durante todo el tiempo. El salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los compañeros es una prioridad en el gobierno que esté. Pero en este momento entendemos con claridad que se está llevando adelante una política anti-mano de obra argentina que es peligrosísima para todos, incluso para los que me están entrevistando, para todos nosotros. Bueno, aquí estamos escuchando lo que decía el delegado y en el gremio está Lucas Jerez trabajando en la planta de Virreyes, en San Fernando. Te estamos viendo, Lucas, ¿eh? Y a ver cómo continúa este plan de acción. Lo que pasa es que, por lo que contaba Adrián Ventura recién y los documentos públicos que hemos mostrado recién, no hay vuelta atrás. No es que vayan a... No parece estar abierta una instancia de negociación. ¿Eso se terminó, Lucas? Mañana se deposita todo, ¿eh? La información que manejamos nosotros es que mañana FATE le deposita a todos y cada uno de los más de 900 trabajadores lo que corresponde. Así lo anticiparon y esta es la información. Ahora, mientras vemos que se acerca Eduardo Belibón y diferentes dirigentes de izquierda acá al Alambrado para seguir hablando con Crespo, para ver cómo sigue esta historia, está Sobrero también. Sí. La denuncia de... lo que denunció Crespo, ¿no? Que la policía los tiró en el piso, los amenazó con armas, los pateó. Sí. Bueno, evidentemente... Habrá que ver esta situación, ¿no? Bien, Lucas, volvemos en un ratito. Eso parece ser como un detalle menor versus el cierre de FATE, que es la compañía de neumáticos, o era la compañía de neumáticos